Hola a todos, de nuevo acá en el canal UI.biología. Hoy vamos a ver el tejido epitelial, que es uno de los tejidos básicos de nuestro organismo. Bien, vamos a ver dos cosas sobre el tejido epitelial. En primera instancia vamos a ver las generalidades, o sea, cuándo podemos hablar de un tejido epitelial, y luego vamos a ver la clasificación. Así que vamos a empezar por definir un poco lo que es, ¿verdad?, el tejido epitelial y qué características tiene. El tejido epitelial es un tejido caracterizado por no tener casi sustancia intercelular. Ustedes saben que en los tejidos tenemos la parte celular y lo que vendría a estar entre las células, que es muy variable dependiendo del tejido. Pues bien, en el caso del tejido epitelial casi no existe o no existe sustancia intercelular. Y además cumple funciones de secreción y de revestimiento, pero que las vamos a ver en la clasificación. Otra de sus características es que el tejido epitelial necesita siempre un apoyo de otro tejido, que es el tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo le da sostén y le da nutrición al tejido epitelial. Esa es una segunda característica. Vamos a ver esta primera característica, que no tiene casi sustancia intercelular. Acá tenemos el citoplasma de una célula epitelial, el núcleo de la que está al lado, y si podemos observar, entre ellas casi no existe espacio, ¿verdad? Bien, y que necesita siempre un apoyo. Acá tenemos lo que vendría a ser el tejido epitelial, ¿sí? Y por debajo tenemos el tejido conjuntivo. Ustedes observan que ya es diferente, ¿verdad? Este tejido conjuntivo aparte tiene capilares, que son vasos sanguíneos, que le dan nutrición, ¿verdad?, a ese tejido. Así que tenemos dos características. La tercera, se encuentra separado del tejido conjuntivo por una membrana basal. Esto sobre todo está dado en los tejidos de revestimiento. Bien, acá tenemos el mismo esquema y ven que hay una membrana roja que se llama membrana basal, que no tiene células, sino que es un conglomerado de sustancias y proteínas que dividen los dos tejidos. La otra característica es que sus células se encuentran frecuentemente unidas íntimamente por uniones especiales. Sus células se encuentran entonces en forma unida. Acá tenemos a la izquierda el esquema y a la derecha una microfotografía electrónica que nos muestra el límite entre dos células, ¿verdad? Y cómo existen diversos sistemas de unión muy franca entre las dos células. Tienen dos elementos que debemos mostrar. Uno de ellos son unas uniones que incluso incluyen proteínas, ¿verdad?, que se unen a todo el sistema intracelular de citoesqueleto, uniéndolas fuertemente, que se denominan desmosomas. ¿Verdad? Ahí está el esquema y aquí tenemos cómo se ven los desmosomas en la microfotografía electrónica. Pero existe también otra unión, que se llaman uniones estrechas o zona occludens, es decir, son íntimas uniones entre las membranas de las células, lo que les permite impermeabilidad. Este tipo de uniones, por ejemplo, son muy comunes, ¿verdad?, en las células epiteliales, por eso que la piel es impermeable al agua. Bueno, ahora vamos a ver la clasificación. Vamos a ir hacia la clasificación de los tejidos epiteliales. Vamos a ver que tenemos el tejido epitelial de revestimiento y el tejido epitelial de secreción. En este caso vamos a ver el tejido epitelial de revestimiento y en una próxima entrega vamos a ver el tejido epitelial de secreción. Pues bien, ¿qué características tiene el epitelial de revestimiento? Como lo indica su nombre, ¿verdad? El tejido epitelial de revestimiento forma una capa de células que tapiza las superficies externas o internas del organismo. Acá, por ejemplo, vemos una arteria y una parte cortada, y la parte naranja, ¿verdad?, es el epitelio de revestimiento que reviste internamente la arteria. Otro ejemplo, por ejemplo, un trozo de intestino delgado,
en donde toda esta parte interna es el epitelio del revestimiento interno. Y aquí vemos un trozo de piel en donde observamos la epidermis, que es esto todo violeta que existe acá, en donde de un lado está la luz y del otro está el tejido conjuntivo que lo sostiene, y es otro ejemplo, ¿verdad?, de un tejido epitelial de revestimiento. La segunda característica que tienen los epiteliales de revestimiento es que siempre tienen una luz en uno de sus lados. Es decir, por un lado, ¿verdad?, cubren a un tipo de tejido, en este caso el tejido conjuntivo que le da sostén y nutrición, y por el otro lado, ¿verdad?, el tejido epitelial tiene una luz. Vemos acá la luz de la arteria, la luz del intestino y la luz que es la parte exterior de la piel, ¿sí? Bien, ese es el tejido epitelial de revestimiento, que a su vez tiene una clasificación, es decir, los tejidos epiteliales de revestimiento tienen una clasificación especial. La clasificación es de dos tipos. Tienen por un lado una clasificación según la forma que tienen las células, que forman cada tejido epitelial de revestimiento, y luego según las capas de células que componen ese tejido. Vamos a ver, primero la clasificación según las formas de las células. Las células pueden ser cúbicas, por ejemplo, como en este preparado que estamos viendo, tienen aspecto cúbico con núcleos centrales, ¿verdad? Y es característico de un epitelio cúbico simple. En este caso lo que nos importa es la forma celular. Otra forma que pueden tener es cilíndrica. El epitelio, ¿verdad?, es esto que está superficiada. Son células rectangulares poliédricas, ¿verdad? Más que poliédricas, son de tipo un prisma rectangular. En este caso los núcleos son basales, ¿verdad?, y tiene apoyado sobre una lámina de tejido conjuntivo. Este es un ejemplo de epitelio cilíndrico. Luego tenemos el escamoso, en donde las células tienen formas de escama. Aquí la estamos viendo de frente. Y aquí las vemos de perfil, ¿sí? De frente tienen forma poliédrica de escama con un núcleo central, mientras que de perfil, ¿verdad?, se ven también los núcleos centrales y es un tejido muy fino en este caso. Así que entonces vimos los tres tipos de formas celulares de la clasificación de los tejidos de revestimiento. Pero ahora vamos a ver las capas de células. Sí, si el tejido tiene solo una capa de células, ¿verdad?, le vamos a llamar monoestratificado o simple. Tiene una sola capa de células y se nota acá también la presencia de la membrana basal. Acá hay una sola capa de células, ven que hay una sola capa de células, porque esta está del otro lado y aquí está la luz, que es necesaria siempre en un tejido de revestimiento. Esto que estamos viendo acá es el tejido conjuntivo. Si tiene varias capas de células, se dice que es estratificado o poliestratificado, como por ejemplo este que vemos acá. Aquí hay varias capas de células. Las células profundas en este caso tienen menos citoplasma y en lugares se encuentran generalmente estos epitelios en lugares de gran rozamiento, donde se necesita resistencia, ¿verdad? Acá tienen varias capas de células, se observan los núcleos a diferentes alturas, la membrana basal y el tejido conjuntivo que lo sostiene. Este es el epitelio entonces estratificado o poliestratificado. Y hay un tercer tipo que se llama pseudo-estratificado. Pseudo quiere decir falso, ¿verdad? Y en realidad es un epitelio simple, pero en donde los núcleos celulares se encuentran a diferentes alturas. Y por eso parece a simple vista que fuera un epitelio de tipo estratificado, pero no lo es, ¿verdad? Ahí están los núcleos a diferentes alturas, la membrana basal y el tejido conjuntivo. Esta es la luz. Siempre en el tejido de revestimiento tenemos que ver la luz, ¿verdad? Bien. Así que esta es la clasificación. Vamos a ver el resumen de esta clasificación.
La síntesis de la clasificación de los epitelios de revestimiento nos permiten dividirlos en 6 tipos. Primero, los epitelios de revestimiento monoestratificados o simples, que pueden ser cúbicos simples si las células son cúbicas, cilíndricos simples si las células son cilíndricas, o escamosos o pavimentosos simples si son escamosas las células. Tenemos un tipo de revestimiento simple, que es el pseudoestratificado. ¿Se acuerdan que las células están a diferentes alturas? Parece que tuviera varias células de espesor, pero no lo tiene. Y luego, ¿verdad? Del otro lado tenemos los epitelios de revestimiento estratificados. Estos epitelios, por ejemplo, tenemos el cúbico estratificado, donde son varias capas de células cúbicas, el escamoso estratificado, varios tipos de células escamosas, y el cilíndrico estratificado, que son varias capas. Bien, vamos a ver ahora las funciones generales de los epitelios del revestimiento. Protección. Esa es una función muy importante, especialmente tienen función de protección los epitelios estratificados, que tienen varias capas, porque evitan que puedan ser rotos, ¿verdad? Se encuentran en zonas de rozamiento o protección, por ejemplo, en lugares de invasiones microbianas. Por ejemplo, la epidermis, la última capa de la piel, o el revestimiento bucal, son dos ejemplos donde podemos encontrar epitelios de revestimiento. Otra función lo tiene la absorción, especialmente los epitelios simples. Por ejemplo, el revestimiento del intestino, que es donde se absorben los alimentos, está dado por un epitelio cilíndrico simple, cuya función principal es la absorción de los alimentos. Aquí no es tanto la protección, sino la absorción. Excreción, eso significa llevar hacia afuera distintos tipos de elementos químicos. Permite eliminar sustancias del exterior u otras cavidades. Un ejemplo de esto son los tubos de los riñones, donde pueden excretarse estas sustancias. Y otro ejemplo es la difusión, en este caso estamos hablando de gases, ¿verdad? A través del epitelio, como el ejemplo un epitelio escamoso simple que ocurre en los alveolos. Bueno, muy bien, esto es todo por hoy. En la próxima vamos a ver los epitelios de secreción, cómo son y su clasificación. Así que los espero en la próxima entrega de su canal UI.biología.